A lo largo de la historia hemos visto cómo algunas de las mentes más brillantes, lejos de convertirse en genios admirables, terminan hundiéndose en la oscuridad más profunda. Personas capaces de analizar, aprender y manipular como pocos, pero que usan su inteligencia para destruir en lugar de crear. Detrás de cada crimen hay una mente, pero detrás de ciertos monstruos hay una herida, un rencor y una sombra que empezó mucho antes del primer asesinato. Hoy abrimos uno de esos casos, la historia de un hombre que se convirtió en uno de los asesinos seriales más perturbadores de Estados Unidos. Bienvenidos a Secretos Ocultos, donde exploramos la línea borrosa entre brillantez y monstruosidad. Sin más preámbulo, comenzamos. En innumerables ocasiones, la historia nos ha demostrado que algunas mentes brillantes están destinadas no al éxito, sino a la oscuridad absoluta. Personas con un coeficiente intelectual por encima del promedio, con habilidades extraordinarias para aprender, analizar o manipular, pero que aún así terminan cometiendo los actos más inhumanos que uno pueda imaginar. ¿Qué ocurre dentro de una mente brillante que, en lugar de convertirse en un genio, termina siendo un psicópata? ¿Habría cambiado algo si esa persona hubiera tenido una infancia normal, un hogar estable o una familia funcional? Hoy hablaremos de Edmund Kemper, conocido como el asesino de colegialas, un hombre que siempre culpó a su madre de todo lo que llegó a hacer, asegurando que fueron sus malos tratos los que lo empujaron hacia los crímenes más perturbadores que cualquiera pudiera imaginar. Ed Kemper nació el 18 de diciembre de 1948 en Burbank, California. Era el hijo del medio, con un hermano mayor y una hermana menor. Su padre trabajaba como electricista y su madre era ama de casa. El matrimonio no duró demasiado, terminó en divorcio, y después de eso la madre tuvo otros matrimonios, todos fallidos. Tras la separación, Ed vio a su padre en muy pocas ocasiones, lo que le causó una profunda depresión, porque lo admiraba enormemente y lo veía como un héroe. La ruptura familiar le afectó tanto que desde ese momento sus relaciones interpersonales empezaron a volverse complicadas, distantes, impredecibles. Desde pequeño comenzó a relacionar el afecto con la muerte. Su hermana mayor contó que él estaba enamorado de una profesora, y un día, en tono de broma, ella le dijo que si quería demostrarle su cariño, podría regalarle algo o acercarse a besarla. El pequeño Ed respondió que no podía besarla porque antes tendría que matarla. Su hermana se asustó, pero siendo ambos tan jóvenes, no pudo comprender la gravedad de esas palabras. Ed disfrutaba torturando y matando animales. Mató a la gata siamesa de su hermana, alegando que la familia le prestaba más atención al animal que a él. Enterró a la gata en el patio y días después la desenterró. Le cortó la cabeza y la colocó sobre un palo como si fuera un trofeo, diciendo que así podía dirigirle sus oraciones. También decapitaba las muñecas de sus hermanas, les quitaba los brazos y las dejaba en lugares estratégicos solo para asustarlas y hacer que se alejaran cada vez más de él. Su madre, después de tantos fracasos matrimoniales, se volvió alcohólica. Y por si fuera poco, un primo de Ed se declaró homosexual, lo que provocó que la madre, temiendo que su hijo fuera débil o siguiera el mismo camino, comenzara a aplicarle castigos extremadamente severos. También temía que Ed abusara de sus hermanas, así que decidió encerrarlo en el sótano durante 6 meses. Allí dormía, un lugar frío, oscuro, húmedo, donde cualquier niño habría perdido la cordura. En el otoño de 1963, Ed decidió mudarse con su padre. Para su sorpresa, su padre se había casado con una mujer mucho más joven, casi de la misma edad que las chicas del instituto. Ed no encajó ni en la escuela ni en su nueva familia. Sus compañeros lo evitaban, y su joven madrastra le tenía miedo. Y es comprensible, su madre medía 1,80 m, su padre casi 1,95 m, así que no es difícil imaginar el tamaño que tendría él. Enorme, gigantesco, con un peso de aproximadamente 180 kilos. Su sola presencia intimidaba.
Debido a estos problemas, solo permaneció una semana con su padre, quien terminó enviándolo a la granja de sus abuelos paternos. Allí comenzó una nueva etapa, pero no una buena. Sus abuelos eran aún más estrictos que su madre y se quejaban constantemente de lo difícil que era mantener al muchacho. Ed se aburría profundamente en la granja. Para entretenerlo, le regalaron una escopeta con la que podía cazar pájaros y mantenerse ocupado, pero nadie imaginó que ese arma sería el principio de una tragedia. Él no se llevaba bien con su abuela, la consideraba alguien manipuladora y dominante. Un día, cuando su abuelo había salido a comprar provisiones, su abuela estaba sola, corrigiendo exámenes en la cocina. Ella le había dicho que dejara de disparar a los pájaros. Ed, sin pensarlo, tomó el rifle y le disparó en la cabeza. Le limpió la sangre, acomodó el cuerpo en la cama. Pero antes de que pudiera inventar una historia, su abuelo regresó. Temiendo que se enfureciera al ver a su esposa muerta, Ed le disparó también, desde dentro de la casa, justo cuando bajaba del auto. Llamó a su madre y le dijo que sus abuelos estaban muertos. Ella no se sorprendió. Dijo que siempre había temido que algo así ocurriera. Luego, Ed llamó al sheriff y fue arrestado sin oponer resistencia. Dijo que solo quería saber qué se sentía matar y que mató a su abuelo para que no sufriera al ver a su esposa muerta. Fue enviado a un hospital mental estatal. Allí comenzó a mostrar otra faceta: encantador, inteligente, cooperativo. Su coeficiente intelectual era altísimo. Aprendió psicología, manipuló a los profesionales, se ganó su confianza, al punto de que le permitían administrar tests psicológicos a otros internos. Aprendió cómo pensaban los criminales, qué errores cometían, cómo los atrapaban y cómo no repetir esos errores. Finalmente, salió libre gracias a su buena conducta, aunque los especialistas aconsejaron firmemente que no lo regresaran con su madre. El Estado ignoró la recomendación. Su madre vivía en un apartamento cerca de la Universidad de Santa Cruz, donde trabajaba. Ed no soportaba estar con ella, así que rentó una habitación en la casa de un amigo, consiguió trabajo y parecía que su vida iba a encaminarse hacia la normalidad. Su madre incluso le dio una calcomanía de estacionamiento para que pudiera moverse libremente por el campus. Pero un accidente de motocicleta le lesionó el brazo y lo dejó sin empleo. Le quitaron la moto y compró un Ford amarillo que, sin saberlo, sería el testigo principal de todos sus crímenes. Sin trabajo, sin rumbo, sin querer estar cerca de su madre, pasaba mucho tiempo en un bar frecuentado por policías. De hecho, él quería ser policía, pero su altura se lo impedía. Entonces encontró un nuevo pasatiempo: conducir su Ford amarillo alrededor del campus, recogiendo chicas que hacían autostop. Al principio no les hacía nada, solo observaba, investigaba rutas, horarios, lugares desolados. Pasaron meses antes de dar su primer golpe. Un día, bien vestido y decidido, encontró a dos chicas, Mary Ann Pez y Anita Luchesa, estudiantes que querían viajar de Santa Cruz a Stanford. Ellas aceptaron la aventura y subieron a su auto. En cuanto Ed tomó un desvío incorrecto, las jóvenes entendieron que algo andaba mal. Ed apuñaló a Mary Ann en el asiento trasero y a Anita en el maletero. Llevó sus cuerpos a la casa donde vivía, aprovechando que su compañero había salido. Allí las decapitó, las descuartizó y enterró los restos en un lugar remoto. Guardó las cabezas por un tiempo antes de deshacerse de ellas. La policía no investigó demasiado. En aquella época, las chicas jóvenes solían desaparecer durante fines de semana para vivir la vida. Nadie sospechó de él. Pasaron meses antes de volver a matar. En septiembre, recogió a Aiko Koo, una bailarina de 15 años que parecía mayor. Ella había perdido el autobús y necesitaba llegar a casa. Ed comenzó a contarle su triste vida y le dijo que quería suicidarse, que necesitaba hablar con alguien en un lugar alejado. La chica, con buen corazón, aceptó acompañarlo, y esa decisión le costó la vida. Ed la estranguló, abusó del cadáver, enterró el cuerpo y guardó la cabeza en su auto.
Luego fue a casa de su madre, conversó con ella durante 1 hora, como si nada hubiera pasado. Quería comprobar si su comportamiento lo delataría. Su madre no notó nada, y ahí entendió que podía engañar al mundo entero. Eso le dio poder, confianza, y decidió matar más seguido. Asesinó a 3 chicas más del campus, pero cuando otro asesino serial empezó a actuar en la zona, el famoso asesino del Zodíaco, él se sintió intimidado, no por miedo a ese asesino, sino porque éste cometía demasiados errores y dejaba muchas pistas. Eso podía atraer más policías a la zona y ponerlo en peligro. Ed entendió que debía terminar su carrera criminal y planeó un final espectacular, su golpe maestro. A las 5:15 de la mañana entró a la habitación de su madre. Llevaba una sábana, un pañuelo y un martillo. Ella despertó un segundo, creyendo que se movió soñando, y entonces Ed la golpeó en la cabeza. Quedó inconsciente, la estranguló, la envolvió en la sábana y la llevó al baño para limpiarla. Luego la decapitó, le quitó los brazos y abusó de la cabeza, en lo que él describió como un acto simbólico para humillar a la mujer que le arruinó la vida. Pero sabía que si su madre desaparecía, lo investigarían. Necesitaba una coartada. Decidió que también debía desaparecer una amiga cercana de su madre. Tomó la libreta de contactos y eligió a Sally Hallett. La invitó a casa. Ella se sentó en el sofá y dijo casualmente: «Me siento muerta». Para Ed, esa frase fue una señal del destino. La atacó, le dio varios golpes en el estómago y la cabeza, le rompió la tráquea y dejó el cuerpo tirado. Luego salió a beber con sus amigos policías, como si nada hubiera pasado. Ed decidió entregarse, pero nadie le creyó. Llamó varias veces a la policía, pero lo colgaban o pensaban que era una broma. Él era amable, cordial, gigante, pero el buen chico del pueblo. Hasta que empezó a dar detalles que solo el asesino conocería. Entonces lo arrestaron. En su casa encontraron la cabeza de su madre y el cadáver de Sally. Todo encajó, pero aún así, la gente no podía creerlo. Los investigadores concluyeron que todos los asesinatos previos fueron un ensayo para el crimen final: matar a su madre. No fue por placer, fue por odio, por venganza, por rencor acumulado durante años. Su defensa no encontró ningún psiquiatra que declarara que él estaba loco. En el juicio se declaró culpable, pero alegó problemas mentales. La fiscalía concluyó que, aunque era un psicópata narcisista, sabía perfectamente lo que hacía. Sus crímenes fueron planeados y ejecutados con plena conciencia. Pidió la pena de muerte, pero después de 5 horas de deliberación, recibió cadena perpetua. Era 1973. Según la ley de California, puede pedir libertad condicional en 1978 y podrá solicitarla nuevamente en 2024. El caso de Edmund Kemper aterró a Estados Unidos y dejó claro que una mente brillante, cuando se tuerce por completo, puede destruir vidas inocentes sin remordimiento alguno. Si este caso les ha impactado o les ha hecho pensar en lo peligrosas que pueden ser algunas mentes brillantes, los invito a dejar su opinión en los comentarios. Y recuerden, YouTube suele priorizar y mostrar más los videos que reciben muchos me gusta, así que si este contenido les ha gustado, por favor regálenme un like. Eso ayuda muchísimo al canal y permite que más personas descubran estas historias. No olviden suscribirse, activar la campanita y compartir este video con alguien que disfrute de los casos reales, los perfiles psicológicos y los misterios que se esconden detrás de la conducta humana. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo caso de Secretos Ocultos. Adiós.